Es normal que durante los ejercicios mi dolor se reduzca o incluso desaparezca, pero que cuando termino al rato o al día siguiente ese dolor aparece o aparece en otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Probablemente esto que acabo de contar te ha ocurrido en más de una ocasión y te encuentras un poquito confundido y confundida sobre por qué ocurre esto. Pues bien, toma nota porque en este vídeo te voy a explicar el por qué ocurre y qué debes hacer para evitar que esto vaya ocurriendo y cada vez te vayas encontrando mejor y mejor. Para que entiendas por qué ocurre esto, necesito hablarte un poquito del dolor. ¿Te has planteado alguna vez para qué funciona o por qué tenemos dolor? Aparte de ser algo muy molesto cuando lo tenemos de forma mantenida, el dolor tiene una función fundamental en nuestro sistema. Es una función protectora. De hecho, a modo de curiosidad, hay ciertas personas que nacen con una patología que se llama analgesia congénita que no pueden percibir nada de dolor y podríamos llegar a pensar, ostras, qué guay, no sentir dolor a lo largo de nuestra vida. Pues esto es un problema y muy grave porque la mayoría de estas personas fallecen cuando son muy pequeñitas, cuando son niños y la media de edad no supera los 40 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas personas se hacen heridas y no se dan cuenta si tienen algún tipo de enfermedad, no se dan cuenta. De hecho, en nuestra sociedad las enfermedades que más matan y las más letales son enfermedades que no producen dolor, como el cáncer, la diabetes, son enfermedades que nos van afectando poco a poco y no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Pues imagínate eso extrapolado con todo. Con lo cual, quiero que entiendas en primer lugar el dolor como un sistema que busca protegernos de una potencial amenaza. Ya sé que es muy molesto cuando está de forma mantenida y ahora vamos a ver el por qué puede ocurrir esto. Para que lo entiendas, me gusta explicar el dolor como un sistema de alarma, es decir, como la alarma de tu casa, por ejemplo. Esta alarma tiene la función de proteger tu casa cuando tú no estás dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta alarma, si está sonando cuando nosotros estamos en casa, aparte de ser súper molesto, no ayuda para nada. Pues eso ocurre cuando el dolor está de forma mantenida. Este dolor, si solamente actúa cuando hay una potencial amenaza, está bien porque nos protege. Esta alarma, si solamente suena cuando no estamos en casa y alguien intenta entrar, genial, porque nos está ayudando y nos está protegiendo. Pero si esta alarma está sonando de manera continua, no ayuda. ¿Qué es lo que hace mucha gente o cómo se aborda muchas veces? Bueno, pues cojo los cables de la alarma y los arranco y así deja de sonar. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en el proceso de la rizólisis o rizolisis, como le llama mucha gente. Cogen y queman las terminaciones nerviosas con el objetivo o buscando que esa alarma deje de sonar. Pero esto tiene dos problemáticas asociadas muy grandes. Como te estás dando cuenta, el dolor en realidad tiene una función protectora. Entonces, si yo quemo esas terminaciones nerviosas, estoy exponiendo a esa zona a más potencial carga, con lo cual el sistema puede que la intente proteger más, le dé más bloqueo, con lo cual puede que incluso, aparte de que no dejes de notar el dolor, puede que tengas más dolor. Y por otro lado, eso está siendo un parche que estamos poniendo, eso no está siendo una solución real. Con lo cual puede que en esa zona sí que sintamos alivio, pero como no estamos abordando el origen del problema, no estamos arreglando nada, puede que el problema venga más tarde por una zona superior o una zona inferior. Es como la gente que se interviene de una hernia, por ejemplo, y piensa que ya va a estar bien para toda la vida y no hace nada para cambiar hábitos, no hace nada para mejorar su día a día. Pues siento mucho decirle a estas personas que probablemente el dolor va a terminar volviendo a causa de otro problema más, porque si no cambias nada y simplemente te limitas a poner parches, eso es temporal. Hay que buscar soluciones duraderas y que nos favorezcan una calidad de vida buena, pero eso no pasa en la mayoría de ocasiones por algo que no hacen, una terapia pasiva como se suele decir. Esto pasa por comprometernos e ir trabajando día a día para ir mejorando en nuestra salud. Bueno, ¿y cómo puede ser que antes no me doliese hacer X gestos y ahora de pronto me duelen hacer X movimientos? Bueno, como te he comentado, el sistema de alarma, el sistema de dolor en nuestro cuerpo, ahora que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, no quiero que lo pienses solamente o te lo imagines como una alarma que cuando detecta algo salta y listo. Esta alarma va aprendiendo y va regulándose en base a ello. Tiene un sistema de inteligencia. Este sistema va buscando siempre la prevención, con lo cual si nos exponemos a ciertos estímulos o a ciertas cargas las cuales no estamos preparados en ese momento para ello, puede que generen cierto dolor a modo de protección, como diciendo, cuidado que esto que estamos haciendo no estamos todavía preparados.
Eso suele ocurrir mucho cuando estamos acostumbrados a nuestro día a día y de pronto tenemos que hacer o una mudanza o una limpieza súper exhaustiva de nuestra casa, o tenemos que pintar, tenemos que hacer algo que sale de nuestra normalidad y lo mantenemos durante mucho tiempo. Lo normal es que al día siguiente aparezcan esos dolores o molestias como prevención, como diciendo, cuidado, que te has pasado. ¿Qué elementos hacen que esta alarma pueda ser más delicada y pueda saltar con más facilidad? Pues sobre todo la carga a la que nos exponemos. Y no quiero que entiendan la carga simplemente como un peso, porque los movimientos también tienen un componente de carga. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo cualquier movimiento, imagínate un gato camello, por ejemplo, un cat camel, cuando estamos moviendo nuestra espalda tenemos un rango máximo, ya sea por arriba y por abajo, con lo cual si nosotros llegamos a los rangos máximos y me está generando dolor, significa que me tengo que dar en unos rangos más intermedios. Cuando nosotros vayamos trabajando estos rangos intermedios y el sistema vaya viendo que trabajar en estos rangos intermedios no es problemático, nos irá permitiendo aumentar un poquito los rangos. Por eso, una de las primeras variables que se utilizan cuando hay dolor es el reducir los rangos y movernos en lo que se denomina el punto dulce del movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces siempre pensamos que más es mejor y buscamos el rango máximo. Error. Otra variable que puede hacer que el dolor aparezca o aumente es el peso con el que estamos moviéndonos. Si estamos haciendo algún tipo de trabajo con carga y normalmente hacemos ese trabajo con X carga, hay días puntuales que por lo que sea vamos a tener que bajar la carga. No quiero que pienses que siempre va a ser subir, porque elementos como el estrés, un mal descanso o incluso problemas familiares pueden hacer que nuestra percepción de la carga sea mayor, con lo cual si puntualmente hace falta bajar la carga, no hay problema ninguno. Y otra variable más que hace que la percepción de amenaza aumente es la velocidad con la que hacemos los gestos. Más velocidad suele dar más percepción de amenaza, con lo cual una cosa muy importante cuando tenemos dolor es que hagamos los movimientos de forma lenta y mantenida. Y puedes estar pensando, pero Javi, ¿por qué me estás contando las chapas estas para explicarme el por qué hay momentos de más dolor y menos? Uno, porque necesitas saber por qué el dolor aparece en ciertos movimientos. Y dos, porque necesitas saber qué herramientas vamos a utilizar para ello. Como te acabo de comentar, uno es el rango de movimiento, vamos a reducirlo. Dos, es la velocidad a la que ejecutamos, vamos a reducirla también. Y tres, es la carga externa. Si tuviera alguna carga en ese movimiento, vamos a reducirlo, incluso eliminarla temporalmente. Vale, me queda claro qué hacer cuando tengo dolor durante un movimiento, pero ¿y si el dolor aparece después de haber terminado el entrenamiento, a la hora o al día siguiente? ¿Por qué ocurre eso? Pues eso ocurre porque cuando nos estamos moviendo, como bien se dice, la primera parte es de calentamiento, con lo cual las estructuras se habitúan a eso, con lo cual nuestro margen, el rango en el cual la alarma saltaba, aumenta un poquito, nos va dando esa tolerancia. Entonces, si a posteriori estamos teniendo esas molestias, significa que tenemos que o bien reducir el rango de movimiento de los ejercicios determinados o bajar la carga, porque nos está saltando la alarma de forma retardada, con lo cual nos está dando también ese aviso de potencial amenaza. Nosotros tenemos que ir trabajando en esa zona de seguridad para ir aumentando poco a poco. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Te recomiendo que analices los movimientos que estás haciendo y si cuando estás haciendo algún ejercicio determinado, porque siempre nos suelen dar pequeños avisos ante ciertos ejercicios, o no nos encontramos cómodos o hemos incluido algo nuevo y empieza a darnos esta sensación de dolor retardado, pues te recomiendo que en este gesto concreto bajes el número de repeticiones, reduzca el rango de movimiento, lo hagas más lentamente y le bajes carga si llevas carga externa. Esto será lo que nos deje fijar un punto de inicio e iremos progresando poco a poco. Ya te digo, diariamente esto puede ser que se modifique por diferentes variables. Lo más importante es no forzar. Antes estaba la filosofía de no pain, no gain, pero se ha visto que precisamente cuando trabajamos con dolor, esa filosofía hay que dejarla totalmente descartada. Ahora se habla de no brain, no gain. No se trabaja con cabeza, no vas a conseguir ganancias. Espero que este vídeo te ayude a entender por qué ocurre eso y cómo podemos ir regulándolo. Si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión, te invito a que me la dejes en comentarios, estaré encantado de resolvértela. Y si estás trabajando conmigo, me la puedes dejar en el soporte y la resolveremos también. Que tengas muy buen día y seguimos a tope, equipo.